Partimos. Con horario italiano más que alemán, porque partimos con 6 minutos de retraso. No sé si eso es muy terrible para las más de 400 personas que ya estaban conectadas. Señor Mirko Macari, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Colegas y amigos. Estuve tentado del saludo más bien futbolístico. Ya. ¿Cuál? Señoras y señores, bienvenidos. Es que estábamos en la previa, que nos están viendo los auditores, hablando en términos futbolísticos, porque está el gran Felipe Bianchi ahí esperando. Así que es imposible no remitirnos al gremio, al oficio del periodista deportivo. Pero esto es mucho más grandilocuente, así que vamos a optar por algo más solemne. Alberto no nos perdonaría que no fuéramos solemnes. Alberto nos pidió que hiciéramos una previa y nosotros, obviamente no podemos, digamos, decirle que no, esta parte dentro del acuerdo de las tres familias, está en el directorio, está señalado, pero nosotros pensamos que habría sido mejor que desembolsar unos morlacos e invitar a contratar a gente, digamos, de cierto nivel, porque la idea es subir el nivel y no bajarlo, pero me da la sensación, Mirko, que lo que puede pasar en estos primeros minutos para darle inicio a este lanzamiento del libro Las 50 leyes del poder en el padrino, vamos a dejar la vara no alta, sino muy baja para que después nuestros invitados, los invitados de Alberto en rigor, se luzcan, ¿no? Exacto, esto es una rutina de payaso de micro vamos a hacer, ¿no? En el mejor de los casos. Con suerte nos darán unas monedas, en una de esas nos pifean o nos bajan a patar. Bueno, al final vamos a terminar diciendo, no soy un gran, no seré un gran artista, tampoco quiero ser menos, solo pido una moneda para este pobre payasito chileno. ¿Cómo está? Se nota que en tu minuto lo practicaste. Lo dije. Me falta la pintura, sí. Oye, estoy con básicamente lo que queremos hacer con Mirko, queremos contarle, es contarles un poco, antes de presentar a Alberto, de invitar a los invitados e invitadas de Alberto. Tenemos gente, bueno, ustedes han visto el cartel, están todos ya listos, esperando. Y nosotros tenemos ganas de, en estos, no sé, 5 minutos, 7 minutos, contarles un poco también, porque sabemos que mucha gente se ha enganchado con esta idea, con este libro maravilloso, Las 50 leyes del poder en el padrino, y hay trastienda, hay una historia, hay distintas cosas que generan que este no sea un libro que parte de cero, sino que llega bien abrigadito como una guagua muy querida y muy deseada. Así que más bien lo que vamos a hacer en estos primeros minutos, de hecho yo le voy a preguntar a Mirko, ¿cómo lo ve? ¿Cómo ha sido este proceso que hemos estado mirando? ¿Cómo Alberto ha escrito una a una cada una de estas 50 leyes, o quizás más, que forman parte de este libro maravilloso? Yo, antes de darle el paso a Mirko, solo decir que estoy acá, puse de fondo esta foto, donde aparecemos los tres y con Piñera, estamos ahí los cuatro en esta fotografía, así que nada, pues, colega y amigo. Usted vea, señor auditor, señora auditora, quién es quién en esa foto. ¿Quién sería Sí, yo Piñera? creo que No induzcamos. No induzcamos, eso es verdad. Oye, bueno, nunca he escrito un libro, lo tengo pendiente, lo tengo pensado también. Es un desafío. Alberto ha escrito ¿cuántos? ¿20, 30? No sé. Publicado yo creo que como unos 10, 12 por lo menos. Ya, pero lo cierto es que he sido testigo de cómo este libro toma forma, porque el hecho de escribir el libro, técnicamente, en este caso es un trámite. Es un trámite porque nuestra aventura como Cosa Nostra, que antes de ser un podcast, éramos un grupo de amigos conocidos intentando o ensayando una suerte de mini taller o curso, seminario sobre una pasión mutua que es el padrino, ha ido ocurriendo por la vía de la práctica. Entonces, lo último que hizo Alberto fue ponerlo por escrito. La obra, el opus, el ir a mandarlo a la imprenta, a la editorial, la librería y todo. El trabajo final de una cuestión que se ha ido haciendo de manera bastante novedosa para mí. Colaborar con un grupo, con ustedes, contigo, con Alberto, a partir de estas leyes que Alberto empezó a anunciar como un curso para la universidad y que terminaron en una cuestión, en una suerte de, no sé cuál es la palabra, sí, cuál es la palabra mariana correcta,
una suerte de performance, de artefacto, de objeto ideológico, cultural, cultural de cultura pop, además, ¿no? Y que nos ha hecho confluir, yo te diría, en una pasión. Yo he sido un camino súper grato, por supuesto no por ustedes, sino que por el padrino, porque nos encontramos hablando de lo que nos gusta y la gente quizás no sabe lo satisfactorio que es, a ver, muy chileno, pajearse antes de un seminario, antes de un taller. ¿Qué vamos a hacer? Ya hablamos de qué ley vas a elegir tú y cuál vas a comentar. Y a qué escena o personaje de la política chilena vas a conectar con esa ley. Y eso es realmente muy entretenido. Uno podría ser intelectualmente desafiante y me hace creer en neuronas, pero la verdad es que es entretenido. Lo pasamos bien, porque esta es una película y es un libro, ¿no? El de la obra de Puzo, que nos apasiona. Yo, con Alberto, escuchándolo, la primera vez que hicimos este taller en conjunto, ahí en el Estado Italiano, me sorprendí muy gratamente, debo decirlo, porque no voy a reconocer aquí el tremendo talento de Alberto, pero no sabía su dedicación para meterse en los intersticios más pequeños de, por una parte, la película, la obra literaria y la historia de la mafia. Y la gracia es que Alberto nunca deja de sorprender con eso, con ser un busquilla de una enorme cantidad de datos que yo, pese a ser un fanático de la película, no soy un fanático en clave trivia, en clave sepa todo de lo que ocurrió. Y entonces, la primera vez que lo hicimos, participé y aporté de lo mío, que es el comentario político a partir de la intuición, de la asociación, ¿no? Eso lo había hecho ya antes, muchas veces conversando, cerveza o whisky, con mi amigo Camilo Férez, mi compadre Camilo Férez, ¿no? Que también nos une esta fascinación, pero fue muy interesante escuchar a Alberto, ¿no? Contar una historia que yo no sabía del todo. Tenía un datito por aquí, un datito allá, pero bien contándose. Realmente yo recomendaba este seminario como el mejor seminario que hacemos, la verdad, no, de verdad, de corazón, no por mí, sino que por lo que uno aprende con Alberto de la película, de la serie y de ahora ya de manera bastante canónica de esta mirada sobre la película a partir de Leyes del Poder. Que yo siempre lo sentí así. Ustedes me contactaron porque yo habitualmente en mis comentarios con Fernando Paulsen en Radio La Clave citaba y sacaba al Padrino, ¿no? Y entonces encontramos una convergencia natural porque ustedes también escuchaban el programa de radio, esa es la verdad para contarle a la gente. Y se ha ido dando una cuestión demasiado enriquecedora, demasiado entretenida. No estoy hablando del podcast de análisis político, independiente que eso sí tenga un valor, el momento histórico. Estoy hablando exclusivamente de lo que nos convoca en torno al Padrino. Sí. Y lo que yo he aprendido de Alberto, que yo no tengo mucho, pero de alguna manera también, o menos declarado, menos asumido, ¿no? Es la seriedad con la que trata la obra, y la seriedad con la que trata el tema del poder. El poder y la película sobre el poder y la novela sobre el poder son asuntos serios. Y yo siento y me gusta cuando escucho a Alberto hablar una y otra vez sobre este tema, de que para él es una cuestión realmente solemne. Entonces yo creo que ahí hay una conexión de alma, porque vivimos un tiempo que el poder ha perdido toda ritualidad, ¿no? La cultura pop, el cine clásico, ha perdido también su estatura, ¿no? Hasta en nuestra época, pareciera que hubiéramos vivido hace siglos, pero fueron solo hace un par de decenios, habían cine-arte, entonces uno iba a ver películas con una actitud de ir a ver cine-arte, ¿no? Con esa pulsión por ir a una reflexión crítica sobre el mundo, expresar una película. Eso se ha perdido, vivimos en un mundo que es distinto, que bueno, tiene muchas cosas donde se han perdido estas cosas. Y yo quiero decirle a la gente que probablemente Alberto no lo va a comentar, y probablemente tampoco los invitados que tenemos para comentarla ahora, que en el fondo Alberto es un tremendo nostálgico del pasado. Esta película y la obra y la reflexión en torno al poder como una cuestión
de gente seria, ¿ah? De gente inteligente, de gente importante, o sea, o que se toma las cosas del poder, del Estado, como cuestiones importantes, ya un poco ha decaído de manera evidente. Yo siento que Alberto en el fondo tiene pena, ¿ah? Que él no lo va a decir, pero este libro y todo lo que hacemos es una suerte de homenaje por tratar de mantener vivo algo que sabemos que está muriendo, ¿ah? Y eso siempre lo que tiene nostalgia es algo lindo. Es una buena tesis. Y una emoción. Oye, no, me avisa por interno el director del programa para estos efectos que llevamos mucho rato al aire. Así que trataré de ser breve, porque yo quiero contar una pequeña historia con dos momentos de esa historia, digamos, del proceso de la creación de estas 50 leyes y una coda final. Bueno, lo primero, esto en algunos momentos también lo he comentado, es que recuerdo aún cuando hace ya de haber pasado unos 2 años y medio, o sea, el 2018, en algún minuto llega Alberto, nos juntamos en el café habitual, en el cual ahí articulamos y pensamos algunos proyectos. Ya habíamos hecho algún seminario previamente, la idea de los recursos políticos y todo. Y de repente llega Alberto y me dice esto, dice, oye, ¿sabes qué? Hagamos un seminario sobre el Padrino. Entonces yo lo escucho, ahora está naturalizado, de hecho me extraño de mi extrañeza, pero en ese minuto era como, ya pues bueno, si somos gente seria, ¿ah? Sociólogo, o al menos intentamos serlo. Entonces, porque yo reconozco que lo quiero mucho y lo apoyo en todos sus proyectos, pero al principio no necesariamente me convence, lo cual para estos efectos es muy irrelevante porque soy entusiasta. Entonces, bueno, en fin, dice eso, y esto que yo lo he contado es divertido porque en algún minuto, no me acuerdo si fue en esa primera conversación o en alguna posterior, se toma la decisión Alberto de cuajar esta idea, de trabajar la idea del poder en el Padrino a partir de leyes. No fue inmediato. Entonces empieza, y eso sí fue una cosa casi de parodia, de sucesivas reuniones en la misma mesa, en el mismo café, semanas siguientes, donde llegaba primero Alberto y decía, listo, tengo 12 leyes. Entonces yo le decía, 12 leyes, ¿y por qué no 10 en ese caso? Si no, no sé, 15, un número más redondito. A ver, déjame ver. Pasaban 2 semanas, nos volvíamos a juntar, y entonces ahora las leyes eran 21. Bueno, así fuimos hasta que llegó a las 50. Esto fue una locura, porque de verdad yo, además me parecía un absurdo esta cantidad cuando ya íbamos en 37, 42, etcétera, hasta que finalmente logró cuajar en 50, casi. ¿No? Lean el libro hasta el final. En 50 leyes del poder en el Padrino. Esa es la primera parte de la historia. Y la segunda, que me parece que lo retrata más bien y es interesante justamente en la concepción, en la idea de poder que hay detrás de toda esta articulación, tanto en esta obra como en otros aspectos que ha trabajado Alberto, que como una de sus, a esta altura partido casi dato biográfico en su biografía, les cuento, fue además candidato presidencial en una primaria legal. O sea, ¿cierto? Es un personaje que tiene una cierta particularidad y que fue cuando ya tomamos la decisión, listo, estábamos para hacer el seminario en enero, hemos estado unos 2 meses antes, y Alberto dice, esto también lo contaba en algún minuto, dice, pero ¿sabes qué weón? Me dice, un seminario de las leyes del poder en el Padrino no puede hacerse en ningún otro lugar que no sea el Estadio Italiano. Y entonces yo le decía, sí, claro, pero no lo vamos a hacer. O sea, Alberto Mayor no va a hacer un seminario en el Estadio Italiano para hablar del poder, no sé, corrosivo, etcétera. Acuérdense que había un Chile antes del 18 de octubre, ¿eh? Eso es importante tenerlo claro. Y bueno, en fin, la historia la he contado en otras oportunidades donde efectivamente hizo un par de llamados y logró que no poder ir, fuimos juntos a un café. Y en ese café tuvo la capacidad de convencer al Estadio Italiano que no solo era bueno, sino que le íbamos a dar la oportunidad de poder hacer en el corazón de Las Condes este seminario sobre la historia del poder. Yo creo que eso habla harto de la historia de este proceso y de cómo además a través de de este universo simbólico, después jugando en los podcasts, en los análisis políticos, en los seminarios, se ha construido algo que muchos de quienes están en este minuto, más de 1000 personas viéndonos en vivo y los miles y miles más que lo van a ver en las próximas horas, este lanzamiento en YouTube, que lo van a escuchar en Spotify, etcétera, es que se ha ido creando efectivamente un sentido de comunidad, pero no un sentido de comunidad unívoco, todos pensando lo mismo, sino justamente que su gracia es que es tremendamente amplia, tremendamente heterogénea. Y por eso termino con una pequeña coda, y después vamos a ver si está por ahí Alberto, para quizás asuma, es que es tanto el sentido de comunidad y de cosas que van pasando, que este libro que ustedes ven ahí, con esta portada notable, con esta relectura estética de la cabeza de caballo
tan representativa, digamos, de esta idea, de esta irrupción de Don Vito Corleone en los primeros minutos de la primera película, es la obra de sencillamente un seguidor de la Cosa Nostra, de un amigo de Danny Schiller, que es diseñador gráfico, pero que de puro buena onda nos contactó y empezó hace meses atrás a ayudarnos, decirnos, oye chiquillos, yo les ayudo, y termina finalmente encargándose de la tapa y de la imagen corporativa de la Cosa Nostra, y sencillamente, y lo voy a decir así, sin pretender sonar hippie, por amor, por cariño, porque se ha ido logrando generar un vínculo, hablando de estos temas tan duros como poder, pero hablándolo siempre, jugando un poco, y eso de alguna manera ha generado una magia que quisiera valorar. Así que gracias, Dani, por tu tremendo trabajo, pero gracias también a todos y todas los seguidores y amigos de la Cosa Nostra que han hecho que este espacio sea tan especial y que quizás sea incluso un aporte para los tiempos que vienen. ¿Por qué no? Así que dicho eso, no sé si te parece, Mirko, que invitemos a Alberto. Puede ser. Llegó al tiro, por si acaso. Ya no No vaya a estamos ser robando cosa que diga que pensamiento. no. Se materializó. Aquí ¿Cómo estás, estoy. Alberto? Oye, qué honor, qué maravilla, todo lo que han dicho, como corresponde, hay que decirlo, inmerecidamente, por supuesto. Está Les todo agradezco pauteado, lo enormemente. escribió Alberto, todo lo que dijimos, está aquí en un teleprompter. No, pero de verdad, yo cito a Unamuno, ¿ah? Que decía que si uno va a ser ateo, tiene que ser ateo con el Dios verdadero, ¿ya? Y todo esto que nos ha pasado, y en El Padrino viene perfecto este comentario, solo puede ser obra de Dios. No hay ninguna posibilidad de que sea algo distinto. O sea, ha sido realmente un milagro tras otro en una serie sucesiva de años que han permitido construir un proyecto extrañísimo. Yo siempre digo una mezcla de facultad universitaria, de medio de comunicación y de salón francés del siglo XIX, donde podemos efectivamente articular una conversación que tenga desde el humor hasta las profundidades de la filosofía alemana, sin que ninguno de los dos se vea en merma por la presencia del otro. Y eso ha ocurrido por la casualidad, porque no hay otra. Maquiavelo, que es el corazón de la obra también, decía que en realidad lo más importante siempre era la fortuna. Así que... Algo de eso hay, evidentemente. Con mayúsculas se escribía fortuna. Y entonces, nada, solo quiero decir que efectivamente este libro es una obra que nace muy alegremente, en el sentido que, como decía Mirko, que en el fondo estaba escrita porque de tanto seminario, de tanta conversación, de tantas preguntas que llegan de las personas que van a los seminarios, de tantas inquietudes, de tantas conversaciones, naturalmente la obra estaba madurada en un nivel extraordinario. Y por lo pronto, cuando empecé a escribir la obra ya tenía muy claro, por ejemplo, que es una cosa muy difícil para escribir algo, que es todo lo que no tiene que tener, de todo lo que se había desarrollado, que no tenía que estar, que es algo muy difícil, cortar es lo más difícil en la escritura. Y en el fondo, cuando uno está acostumbrado a escribir, el problema no es llenar la página en blanco, es emblanquecer la página que estaba escrita, digamos, porque de verdad uno escribe muchas cosas y se va para muchos lados. Entonces, lograr que tenga, y eso estaba tan maduro, era tan tranquilo, que tengo súper claro cómo es cómo puede ser el segundo. O sea, es súper evidente porque el trabajo en los seminarios son muchas horas de estar interactuando con el material. Entonces ha sido una experiencia fantástica, un código interpretativo increíble. A mí me convence cada vez más de la potencia metodológica de una cosa absurda: interpretar la realidad a partir de una teoría que nace en la ficción. O sea, es una cosa completamente ilógica. Partimos de una obra de ficción con la cual construimos un aparato conceptual y teórico, y resulta que con eso interpretamos la realidad y funciona. Formidable. ¿No? Casi, porque no me interpreta ese mundo, casi postmoderno. Entonces, me parece muy interesante, y simplemente decir que para mí ha sido un honor este proceso de trabajo con ustedes, y es un honor ahora ponerlo a prueba, que es otra cosa fantástica, ponerlo a prueba a la lectura de las personas para ver cómo sobreviven los libros. Los libros son
un gran misterio. De repente hay libros que uno los publica diciendo, no sé, lo verá alguien, pero no, sin mucha fe. Yo, por ejemplo, no tenía ninguna fe con el derrumbe del modelo, y ya está. O sea, Con el libro y se derrumbó el modelo, digamos, las dos cosas y juntas. además, no, o sea, con la tesis sí, pero con el libro yo decía, porque era como un libro así como que había hecho un PowerPoint alargado en el fondo, ¿ya? Pero resulta que efectivamente después lo leí, yo no trato de no leerme porque me da mucho pudor, no sé, entonces después lo leí años después, y dije, claro, en realidad quedó redondito, esas cosas que de repente pasan. Entonces, pero uno no tiene mucha claridad, y ahora se somete a la prueba fundamental, que es que usted agarre el libro y no lo deje a la mitad. Esa es la prueba importante. Vamos Con nuestro supongo invitado. ya, con nuestros invitados e invitadas, ¿no? Ya, pues nosotros con Mirko vamos a estar, pero vamos a estar más en segundo plano. Así que es el momento que emerjan nuestros invitados, tus invitados en realidad, que son fantásticos. Así que, hola Claudia Dides, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Bien, ¿y ustedes Claudia? cómo están? Bien, Felipe, ¿cómo anda? Muy bien, un abrazo a todos y Rector, todas. ¿cómo está? Enio Vivaldi. Muy bien, ¿cómo está? Qué gusto verlo. Bien. Y Antonella Esteves, qué gusto. Hola, La Darío. República de las Letras. Algo del origen tiene mucho que ver, ¿no? Sí, 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 pues, sí, sí. pues. Ya pues, usted Muchas dirá, don gracias. Alberto. Me quedo a cargo del buque, don Darío. Me parece Muchas bien. gracias por su conducción en los fiordos. Ahora yo puedo navegar en aguas abiertas. Ahí lo dejaremos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Claudia, Felipe, Rector Vivaldi, Antonella, por asistir. Vamos a comenzar entonces con las presentaciones sin más, y vamos a pedirle que oficie iniciando todo esto al Rector Vivaldi por una razón muy simple, y es que en cualquier momento puede ocurrir que lo convoquen las más altas autoridades de la nación a alguna clase de problemática situación, y por tanto es mejor requerir su presencia lo antes posible. Rector, por favor. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ojalá que ese sea el caso, ¿eh? Me encantaría que me llamaran para que me dijeran en este momento, oiga, rector, estamos reconsiderando esto que hemos decidido del ITL y dejarle a un consorcio norteamericano toda nuestra energía, ¿eh? Lo estamos repensando, así que por favor venga acá y ayúdenos a ver cuál es una mejor solución al tema del Instituto de Tecnología Limpia. Pero bueno, aquí estamos convocados para hablar de otra cosa, pero ojalá que si en cualquier momento ocurre esa llamada, yo estaría feliz de recibirla, ¿ya? Pero mira, a ver, felicitaciones por el libro, realmente es un gran logro, tuve oportunidad también de interactuar contigo en el Estadio Italiano en algún momento, que tuviste la generosidad de invitarme. Un saludo muy afectuoso a todas las personas que están con nosotros en esta mesa, ¿ya? Y a ver, ya que estamos hablando de Sicilia, la más, primero quizás partir por un homenaje a tu metodología. El libro Goldfinger de Ian Fleming ya, tiene tres partes y sigue las tres partes tienen un título de una sola palabra y que sigue un proverbio siciliano y que lo traigo aquí en homenaje a tu rigor metodológico. Y el proverbio siciliano dice, la primera parte dice casualidad. La segunda parte dice coincidencia y la tercera parte dice premeditación. Y eso es un proverbio siciliano que dice la primera vez es casualidad, la segunda vez es coincidencia y la tercera vez es premeditación. Y de alguna manera también uno puede refrasear eso como diciendo la ciencia primero hace una observación, ¿ya? Después hace una relación, una simple relación en que vincula fenómenos y después busca una causalidad, ¿ya? Y aquí tú, si eres heredero de la ideología alemana, Weber o lo que tú quieras, con quien te quieras sentir, claramente hay un esfuerzo por sistematizar y llevar a ese nivel superior de comprensión que es establecer de alguna manera vínculos causa-efecto, que creo que el libro lo desarrolla de una manera estupenda. Yo creo que ahí hay un ejercicio intelectual valiosísimo que uno sigue con mucho, mucho interés y que ayuda a tratar de entender cuál es la
creo que la palabra a lo mejor más directa y con menos vuelta es lógica. ¿Cuál es la lógica, como dice la gente, que hay detrás de las secuencias que llevan al ejercicio del poder? Eso creo que es un homenaje a la eficacia. Una de tus leyes habla que si hay que optar entre eficiencia y eficacia, que bueno, con la eficacia muy de este tipo de razonamiento, pero también implica como una confianza en la razón, si tú quieres, ya, una vuelta a tratar de entender eso. Eso, lejos el que en primero lo hace, y es muy, muy, muy atingente, y yo creo que es el gran faro que ilumina, digamos, el libro, la convocación a Maquiavelo. Maquiavelo lo dice con todas sus letras. Maquiavelo dice, y la frase de él al principio, el príncipe textual casi, es: ¿y si el mundo es así, qué culpa tengo yo? ¿Me entiendes? Y siempre he pensado en esa frase, que no es de disculpa en absoluto, por el contrario, de Maquiavelo, con la imagen, digamos, de un anátomo-patólogo que si al ver la biopsia ya descubre que son células cancerosas, no se va a poner a gritar células malditas. O sea, él tiene que asumir, digamos, una realidad que tiene frente a él y describirla. Y ese esfuerzo, el esfuerzo que marca la obra de Maquiavelo, muy mal entendido después, muy tergiversado después, creo que está muy bien recogido. Ahora, todos los escritores, muy probablemente sea tu caso, pero tú el que tiene que decirlo o no, pero desde luego Maquiavelo, lo que tenían pensado era: ojalá que generemos situaciones al más corto plazo que cambien esta realidad en la cual estamos inmersos. Pero esta es la realidad que conocemos hoy día, y si no nos movemos en función de lo que es esta realidad, no nos va a ir bien. La mafia, o sea, o mejor dicho, las cosas sobre las cuales trata El Padrino. Voy a hacer algunas analogías con la situación chilena, pero que en absoluto, por favor, se puedan decir. Me sentiría pésimamente interpretado, y explícitamente no es mi intención a ligeramente juzgar de mafia, lo que fuera, nada, pero son realidades. Yo creo que aquí hay una cosa muy central. En primer lugar, el poder de la organización, ¿ya? El poder de la organización. Lucky Luciano, por ejemplo, que es un maestro de esto, bueno, algo que antes funcionaba, es demasiado tentador hacer otros tipos de analogías con cosas que no tienen nada de analogizable, pero el caso más concreto de Lucky Luciano tiene que ver con la prostitución. Antes la prostitución era una cosa amateur, digamos, ya en que había una prostituta, ya había un aprovechador, como dirían los españoles, un chulo, como quieran llamarlo, y era una cosa bastante amateur, que en Estados Unidos típicamente la prostituta explotada iba a un hotel y el explotador se quedaba afuera esperando. De hecho, sí, de alguna manera la protegía, dicho sea de paso, pero bueno. Y Lucky Luciano cambia eso por una cosa organizada, y de ahí viene todo el nombre del crimen organizado, en que, por ejemplo, eso pasa a ser, por ejemplo, que en los hoteles eran provistas mujeres para clientes que hacían los contactos a través del mesón de recepción del hotel, y había una tremenda organización respecto a eso. Yo no puedo dejar de pensar, esa analogía siempre me ha molestado brutalmente, he tratado de erradicarla de mi mente, nunca lo he conseguido erradicar del todo, porque en forma persistente y molesta me recuerda a cómo fueron cambiando muchas cosas en nuestra sociedad, que antes era un poquito amateur, al lote, cada uno haciendo la cosa, y de repente adquirieron un carácter sistematizador, ¿ya? Que de alguna manera nos preocupa. Pero tengo que decirlo, ¿ya? Se supone, y aquí viene lo central de lo que quiero decir, se supone que estas cosas empezaron en Sicilia cuando hubo un gran boom económico que los sicilianos no sabían cómo manejar ni proteger la plata que llegaba. Se supone que esto es por un aumento del interés por los cítricos, de origen en parte médico, en parte de las más diversas razones, que Sicilia era un lugar muy apto para cultivar cítricos, y que eso hizo a que mucho campesinado, que hasta ahí era muy, muy pobre, se encontrara con mucha, mucha plata y fuera víctima de ladrones, etcétera. Entonces surge una organización, o surge la necesidad de una organización que proteja a estos sectores, y de ahí vienen todas las cosas vinculadas. Pero lo central es que esto surge al margen de un Estado. No había tal cosa como un Estado en Sicilia, porque claramente habían sido adueñados por muchas potencias en muchos momentos, y eso es clave de entender, ¿ya? De que no hay un Estado al cual la persona diga, bueno, yo pertenezco a una estructura
que me considera a mí como individuo, como persona, que protege mis bienes, protege mi limonero, mi naranjero, lo que fuera, y me protege a mí con mi poca plata, etc. Y surge entonces esta cosa que es paralela a la institución. Entonces yo creo que lo central es cuando fallan las vías institucionales, ¿ya? Cuando falla una estructura a la cual tú puedas, y por lo tanto generas una estructura paralela a eso. Eso yo creo que queda muy, muy claro en muchas de las leyes que tú elaboras, pero quiero dar algunos ejemplos que a mí me llaman mucho la atención, que creo que son notables. En primer lugar, el caso del Fontán, que tú lo señalas muchas veces, obviamente la historia de Frank Sinatra. Destacar que Frank Sinatra, curiosamente, es un tipo muy de izquierda en el comienzo de su carrera, un tipo como gran parte de la mafia, muy orgulloso de su condición de italiano, incluso a él le ofrecen ya cambiar su apellido para que sea más atractivo, digamos, y sacar el Sinatra y cambiarlo. De hecho, su padre sí se cambia el apellido, pero Sinatra se niega a hacerlo, ¿ya? Y claramente el caso de Fontán. Pero detrás de lo de Bolsa hay otra cosa súper interesante, que en ese momento en que está despuntando Hollywood, hay una pugna, de nuevo, entre productores y directores. ¿Quiénes son los que mandan el mundo del cine? Definitivamente el triunfo de los productores termina siendo aplastante, ¿ya? Y eso también impone una lógica que está muy dentro de lo que son tus 50 leyes. Creo que ante la falta de esta estructura se recurre a la familia como una instancia que tiene, y la idea de familia degenera en esta instancia mayor que son las redes de protección. Eso a mí me parece que es clave, tiene que ver con la familia, tiene que ver con los favores, con la lógica de los favores que está muy, muy bien expresada en el libro, ¿ya? Yo siempre me acuerdo un profesor muy querido en la Facultad de Medicina, también de origen italiano, contaba con mucha gracia cómo en una oportunidad en que el padre de uno de los postulantes a un premio literario se retira del jurado porque no se autodescalifica, digamos, se inhabilita, ¿ya? Como de inmediato el resto del jurado que queda ahí lo descarta, porque dicen, si ni su padre vota por él, ¿ya? ¿Qué podemos esperar de esta obra? ¿Me entiendes? Que me parece fantástica como forma de razonamiento, ¿ya? Entonces, pero creo que queda esto de la necesidad de una estructura que te permita en un sentido de un colectivo sentirte protegido, y cuando eso no ocurre, está entonces esta otra estructura paralela. Quiero... no sé si tengo tiempo, un minuto, ¿no? Sí, que tampoco quiero abusar del tiempo. Porque, adelante. Es que no quiero dejar de contarlo, ya que me puse a hablar de los italianos, de Sinatra, etcétera. Un muy buen chiste, bueno, son dos realmente, porque el segundo es mejor, de Saturday Night Live. Pero en la campaña de Reagan cuenta un chiste que tiene que ver con esto, por eso lo traigo a colación, que es insólito. El candidato a la presidencia le cuenta a un bus lleno de periodistas el siguiente chiste, ¿ya? Que dice así, dice, cuando uno va a una pelea de gallo, ¿cómo uno sabe cuál es el polaco? Porque el que llega con un pato. ¿Y cómo uno sabe cuál es el italiano? Porque el que le apuesta al pato. ¿Y cómo uno sabe que la mafia está involucrada? Porque el pato gana. Y ese chiste, pero es insólito que un candidato a la presidenta cuente un chiste étnico en ese momento en Estados Unidos, era realmente increíble. Y les cuento como por gracioso que el Saturday Night Live, que tenía excelente visión ideológica, era realmente un programa humorístico, los tipos de Belushi, de Murray y de muchos otros, hace una parodia del chiste y dice, cuando uno llega a la convención republicana, ¿cómo sabe cuál es el candidato moderado? Porque el que llega con un pato. ¿Y cómo uno sabe cuál es el candidato reaccionario? ¿Ya? Porque el que le apuesta al pato. ¿Y cómo uno sabe cuál es el republicano ultra reaccionario? Entonces dice, porque es el viejo senil decrépito que cuenta chistes étnicos en buses de periodistas, ya que el chiste resultó mucho mejor, por supuesto, de Saturday Night Live que el original de esto. Termino con lo siguiente, o sea, creo que es como para reflexionar, lo dejo ahí, los favores, la meritocracia, la idea de la familia, la degeneración también de la idea de familia.
esta legalidad, o sea, estamos a salvo, esta cosa que parece que se está aprobando el ITL en Chile, es insólito, el futuro de la matriz productiva de Chile, el futuro de la energía chilena, son todas las universidades chilenas que están metidas en eso, salvo dos que están coludidas con una universidad norteamericana, y parece que esas son las que se están llevando 230 y tantos millones de dólares, una cosa realmente bien increíble, pero bueno, ya tendremos tiempo de conversar de esto mañana, pero quiero solamente decir una cosa, que el principio de acción y reacción, y que así como en Sicilia surgen todas estas cosas, en Sicilia también surgen desde luego, y eso es imposible que así no fuere, ¿ya? Y es el caso en todas partes del mundo, surgen también los más grandes detractores, los más articulados detractores de este mundo, y cito notablemente a uno de mis autores más admirados, Leonardo Sciascia. Con pocos libros uno se siente más identificado emocionalmente que con Puertas Abiertas, ¿ya? Que es un libro precioso, que en tiempo del fascismo hay un señor que comete unos crímenes, ¿no? Pero Mussolini quiere que lo condenen a muerte, porque el título Puertas Abiertas es porque él cree que en Italia la gente puede dormir con las puertas abiertas, porque Italia es un país tan seguro, ya, que no está a resguardo, por lo tanto alguien que ha sido un asesino hay que matarlo. Y en definitiva el juez, en referencia hay una película también lo hace Jean-Marie Volonté, un tipo extraordinario, después de esto, después de todo un debate, bla, bla, insólitamente el jurado decide absolverlo. Termina absolverlo, con lo cual a Jean-Marie Volonté lo echan ante el poder legal de toda la promisoria carrera que tenía, lo echan, lo mandan a un pueblito, ¿ya? Y desde luego que hay una apelación en la cual la apelación gana y matan al tipo que había sido absuelto gracias a la gestión de Jean-Marie Volonté, lo cual te deja la sensación obvia de que no ganáis nada nomás, pues, de que ¿qué ganáis con hacer esos saludos a la bandera, etcétera? Pero en el fondo el final es precioso, es de una humanidad increíble, y te deja esa sensación que tenéis que pelear por lo que vale la pena, y tenéis que pelear por tus valores, y no importa quién, no importa qué instancia, y eso surge como contrapunto en la misma isla en que aparecen estos señores están llamando al poder. Esto último que digo de Leonardo Sciascia lo quiero dejar como un homenaje a Manola Robles, digamos, porque creo que es de las personas que representan para mí esa verdad valiente, digamos, y que no cede, y que no cesa, y que es capaz de decir la verdad. Creo que el libro de Alberto contribuye a entender estas verdades de nuestra vida cotidiana. Muchas gracias. Muchas gracias, rector. Como siempre, un placer escucharle. Agradecido además del recuerdo de esa complejísima historia que es la historia de Frank Sinatra y la política norteamericana, una historia muy, muy compleja que parte apoyando a los movimientos en contra de la discriminación racial y termina apoyando la candidatura, haciendo la campaña junto, viajando por todo el país con Ronald Reagan. Entonces hay un giro que tiene mucho que ver con las cabezas de caballo que aparecen en El Padrino, en rigor, donde la mafia y el poder político compitieron con las mismas armas, ¿no? Ambos por la cabeza de Ronald Reagan, de Sinatra, perdón. Es muy interesante esa historia fantástica, y muchas gracias por el chiste, está buenísimo. Así que los chistes del rector Vivaldi son chistes que normalmente son de uso muy exclusivo, nadie los conoce y son muy buenos, que es una cosa, que una gracia que no muchos humoristas pueden decir, así que hay que reconocerle esa enorme virtud. Ahora vamos a ir con Claudia Dides. Claudia es colega, es socióloga, también ha sido muy conocida por el trabajo en su fundación Miles, en la mesa social en el último tiempo, y ha tenido que estar además muy metida en las raíces muchas veces de la acción política más difícil, que tiene mucho que ver con el nacimiento del libro, que esa acción política que se da cuando no hay ni siquiera estructuras en el fondo. Uno tiene que salir a construir incluso las bases mismas. Así que es muy interesante conocer su opinión respecto a esta lectura. Claudia, por favor, adelante. Hola, bueno, buenas tardes ya, buenas noches, no sé, más o menos, a todos los y todas las que nos están escuchando, y decir que bueno, que fundé Miles con gran orgullo. Hoy día ya no estoy en esa organización, estoy en otros espacios, ya en otros rumbos, felizmente. Así que
volviendo ya a la academia, a la Flaxo, ¿no? A otros espacios de donde estuve y pertenecía. Y espero también a la universidad. Yo quería que, bueno, yo espero, la Cosa Nostra para mí es un espacio muy singular, ¿no? Que no puedo dejar, y espero que las feministas, mis amigas feministas, sean capaces de entender este club de Toby, que tiene que ver con nuevos bríos también y esperanzas de nuevas inteligencias, ¿no? De nuevas formas de interpretar la realidad, de nuevas formas de mirar la política, porque es un conjunto, esta es una comunidad que además han ido creando con mucho, yo diría con mucha pasión y sobre todo con mucha inteligencia y agudeza, ¿no? Que a mí es lo que me llama la atención de este trío, ¿no? Y en particular, bueno, de los libros que he leído de Alberto, y me da mucho gusto que Alberto haya tenido, digamos, el gesto de invitarme a hablar de este libro, de sus 50 leyes, del poder en El Padrino y de la Cosa Nostra, ¿no? Que todo se va mezclando ahí, incluso con los podcasts. Es una mezcla, yo creo que es muy interesante. Y escribí algo a propósito de una lectura que debo confesar que ayer la empecé en la tarde, como a las 2, y dije, wow, no voy a alcanzar este libro tremendo, qué sé yo, y me lo devoré, ¿no? Y bueno, claramente es un libro que uno puede volver miles de veces a leer, ¿no? Y eso creo que lo hace aún más atractivo. Y sobre todo porque yo creo que si hay un trabajo de sociología, otro tipo de sociología, ¿no? que me parece que son las nuevas formas de hacer sociología y la vieja discusión del oficio del sociólogo, como decían en aquellas épocas, ¿no? Entonces, desde ahí también me senté a leerlo, pero también creo que hablar del poder es sin duda uno de los fenómenos más atractivos de las ciencias sociales, ¿no? Pero también de la literatura y de las artes, que yo creo que es importante cómo Alberto va desarrollando eso en el texto y que a mí me gusta mucho, ¿no? Que creo que eso produce siempre el arte y la literatura y por lo tanto la película, ¿no? Y esta saga El Padrino produce mucho más, yo diría, conocimiento que a veces grandes libros de ciencias sociales, ¿no? Yo ahí soy crítica a cierto tipo de teoría que se ha hecho. Y yo también, en ese sentido, creo que en cada acción humana se expresa una relación de poder, ¿no? Y creo que eso demuestra este libro. Y cualquiera sea la esfera en que se dé, ¿no? No solamente una esfera alta de grandes poderes, monopolios, política o presidentes, presidentas, sino que en cualquier relación humana. Y por lo tanto, como dice Alberto al principio, todas habitamos el poder. Yo creo que empezando con esa frase, a mí me parece que resume muy bien lo que va a plantear más adelante. Entonces, después de leer las primeras páginas, dije, no, ya tengo que sentarme a escribir algo, tengo que ser responsable, me baja ahí mi cuestión de responsabilidad y deber. Y me pregunté, ¿dónde está este libro que lo necesité? Cuando asumí la responsabilidad de defender la causa del aborto 3 causales. No pude dejar de pensar en eso, ¿no? Y aunque cuando me metí, digamos, en esta saga, que también fue para mí la defensa del aborto 3 causales, me metí sin pensarlo. Yo creo que en una de las transformaciones culturales más importantes del inicio de este siglo, ¿no? El reconocimiento de un derecho humano en las mujeres postergado no solamente por los 30 años de los gobiernos de la concertación, sino que también por todo el siglo, parte del siglo XIX, cuando se levantan con el movimiento Mensch, por lo menos acá en Chile, una de las reivindicaciones no solamente políticas o el derecho al voto, sino que también la posibilidad de decidir sobre nuestros cuerpos. Y entonces yo creo que nunca me imaginé la profundidad y radicalidad de las posiciones con que me tuve que enfrentar, de todos lados, y los poderes con que me encontré en esta pequeña saga, ¿no? Y por eso me siento muy interpretada por este libro de Alberto. No solamente creo que se trataba de un ambiente conservador y patriarcal como es el chileno, todavía, y sigue siendo muy profundamente patriarcal, sino que también se tocaban los nervios más sensibles del prejuicio, de la ignorancia, del clasismo, de la discriminación y de los poderes fácticos. No solo de la institucionalidad, sino también hasta las propias organizaciones feministas, ¿no? Y me hago cargo, digamos, de esta frase, ¿no? Gente con poder, incluso desde mi propio lado, me sometió bastante a situaciones humillantes.
citándome en pasillos o en café, donde nadie nos viera, ¿no? Gente del poder, donde no se vayan a juntar con esta activista, ¿no? Y siendo ese nadie quienes detentaban los poderes fácticos, políticos, ideológicos y también religiosos del país. Por lo tanto, creo que viví en carne propia varias de las leyes que ahí se van desarrollando en tu libro, Alberto. Y el poder, yo diría que cuánta falta me hizo tu libro como para no haber cometido errores, por supuesto, con las leyes y lo que es posible hacer y en qué momento hacerlo y cuándo no hacerlo, ¿no? Y creo que en ese sentido me llegaste 4 años tarde, lo digo, qué ganas de haberlo tenido antes. Entonces, sin duda, en cada una de estas reuniones, en los pasillos, los ministerios, en los cafés que se practicaban algunas de las leyes que describes y analiza, a partir de una lectura audaz, muy inteligente y profunda que haces de la maravillosa saga que es El Padrino, que por supuesto me recordó y tuve que volver a ver algunas partes, ¿no? Y lo bajé de YouTube, qué sé yo, y muchas cosas hice ayer y el fin de semana con el libro. El análisis de Alberto, cuando introduce el texto, nos lleva a recorrer también tu intimidad, su intimidad, ¿no? Y se abre un Alberto que en realidad no conocemos, ¿no? Más allá de un intelectual, un investigador y un profesor, un académico, aparecen las timideces, ¿no? Los dolores estomacales, entre comillas, las soledades profundas a las que nos enfrentamos los seres humanos, presos de espacios de poder, en el caso de él, la academia y la política. Entonces, creo que la introducción es muy importante en ese sentido, ¿no? Porque introduce esta intimidad tuya que pocos conocen. Yo creo que va a estar expresada, así que la invitación a leer el libro de todas maneras. Y seguramente muchas personas que lean la introducción se van a entusiasmar para conocer y también comprender lo que viene en las páginas posteriores. Nadie escribe solamente desde el ámbito intelectual, desde la racionalidad, uno también escribe a partir de las vivencias, y creo que eso es lo que hace que ciertos libros sean más considerados, más queridos que otros, ¿no? Y también, así como decía Mirko y decía también Darío al principio, este es un trabajo de 3 años y que se nota que es un trabajo de 3 años. Yo tuve la posibilidad este año de confinamiento de que Alberto me mandara las leyes, ¿no? Para conocerla, porque me contó de su seminario y las leí entusiasmadamente, algunas no las entendía mucho y ahora, claro, al leer el libro me queda clarísimo la relación que vas haciendo con la lectura del Padrino, ¿no? Y se nota que se mastican, ¿no? Y que se digieren los rincones del concepto y la acción del poder a través del Padrino, que por supuesto hemos visto muchas veces y que se ha convertido en un ícono cinematográfico, pero que nunca habíamos examinado desde la perspectiva reflexiva y culta, y quiero decir culta, y comprensiva con lo que lo hace Alberto, ¿no? Y eso a mí creo que pocas personas en el Chile actual pueden hacer esas lecturas también de la llamada interdisciplinariedad, ¿no? Que creo que muchas veces adolece el campo de la investigación en ciencias sociales. Describes de una manera didáctica, pero contundente los ejemplos, los diálogos y las situaciones para luego explicarlo en cada una de las 50 leyes. Por ello, no solo no te basas en Maquiavelo y otros autores, ¿no? Que le permiten mirar el poder como una parte constitutiva del ser humano y también de lo colectivo, de la miseria que conlleva y de la grandeza con lo cual se han construido los imperios en la historia de la humanidad. O sea, podríamos aplicar estas 50 leyes a cada uno de estos imperios construidos y los que se siguen construyendo, por supuesto. El Padrino también puede tener una lectura del poder masculino, ¿no? De los símbolos, la estrategia y la forma de ejercerlo. La película narra un universo exclusivamente masculino, la cosa nuestra, y claramente es así. Y es un mundo donde las mujeres son mostradas con roles silenciosos, secundarios, de acuerdo con patrones culturales en la que se desarrolla, obviamente, la película. Mujeres que aceptan el sufrimiento de la prole, de los maridos, de los hijos, de los hermanos, y por lo tanto también de lo que conlleva la familia tradicional, que es lo más importante, pero también por ello se defiende todo, ¿no? Y uno no puede olvidar cuando está la mamá, Carmela, ¿no? Que tú me podías acordar de los nombres, y cuando ella impone, ¿no? Con su matriarcado en la mesa, y cuando dice silencio, aquí la familia es la que se respeta, ¿no? Pero no se muestra a ella, sino que se muestra a Michael al frente y ella está detrás. Y esa imagen para mí es súper poderosa en términos del significado y los símbolos que tiene, ¿no? Otra de las partes que quisiera referirme son las virtudes y los vicios del gobernante, porque también Alberto hace una división, ¿no? Que ahí nos viene el sociólogo, ¿no? Las tipologías, ¿no? Y eso me parece súper interesante, que refiere a mi juicio en la forma de convivencia con el otro, ¿no? O con la otra.
como la prudencia del gobernante, la arrogancia de quien administra el poder, que lo vemos a diario. No solamente imaginemos los poderes más grandes, ¿no? Sino que los poderes micro. Un claro ejemplo, obviamente, son los políticos actuales, la arrogancia, ¿no? De estar. La información como mito. ¡Wow! Eso es interesantísimo, ¿no? Cómo se van entregando informaciones que muchas veces han terminado en funas en redes sociales sin preguntar a todas las partes de qué se trata aquel conflicto, ¿no? Y eso hoy día estamos muy asediados por eso y algunos solamente le creen una parte, y ahí me parece que habla mal también de cómo se está relacionando y cómo se está haciendo la sociedad y el Chile día a día, ¿no? El cuidado del mundo propio, que me parece interesantísimo, ¿no? Aquello que nos lleva, algunos al ámbito de la espiritualidad, algunos al ámbito de lo religioso, o cualquier ámbito como la música, ¿no? Como la ópera, como la música clásica, que te hace profundamente pensar en aquello que puede ser una meditación, ¿no? Aquellos meditarán. Pero el mundo propio, ¿cómo se construye el mundo propio a partir de esta exposición a lo público? Y a mí, en ese sentido, quien perdona una traición está en peligro. Las traiciones. Estamos llenos de traiciones. Llenos, día a día de traiciones, ¿no? Y aquí yo creo que lo interesante es que también se pone y pone en cuestionamiento el concepto de lo judeo-cristiano, ¿no? Entonces, bueno, que no, yo no puedo, por lo tanto, volver con la misma moneda, porque entonces Dios me va a castigar aquí. No, la traición se castiga. ¿Cómo? Veremos con el tiempo. Y eso me parece súper interesante y que uno lo puede ver en la política, y tú lo viviste en la política, obviamente. Entonces, en ese sentido, cada una de estas leyes expresan lo que seguramente cada uno de nosotros hemos vivido en nuestros propios mundos públicos, esquivando ese lobo feroz que es el poder, pero también disfrutando del placer de tenerlo. También hay un disfrute, ¿no? Algunos en momentos cortos y en otros que se perpetúan y se convierten en verdaderas resilientes y estrategas del poder, ¿no? Para mí resulta especialmente interesante porque me identifico bastante el tránsito que hace Alberto de la academia y la reflexión a la acción política, el activismo en su expresión más emblemática, como es una candidatura presidencial, y cómo al regresar después de vivir los rigores y las veleidades del poder, en vez de caer en el resentimiento, en echarle la culpa a los otros porque no resultó mi candidatura, bla, 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 reflexionas profundamente sobre el fenómeno del poder que te tocó vivir, pero en torno a las leyes generales que lo gobiernan, a partir del análisis profundo de una novela y 3 películas icónicas como fue El Padrino, en una dimensión que va mucho más allá de sus significados superficiales o aparentes. Con verdadera maestría, tengo que decirte, Alberto, y con mucho orgullo, y una amplia cultura, insisto en ello, que abarca el teatro, la ópera, el cine. Alberto supera las sociologías, la sociología, y aporta dimensiones multidimensionales y hasta filosóficas sobre el fenómeno del poder. Me conmovió mucho el libro, de verdad creo que me tocan en un momento también importante de mi vida, donde estoy escribiendo el libro sobre el aborto, de 3 causales también, como uno tiene que cerrar ciclos, ¿no? Y yo creo que es una invitación profunda y te respeto mucho más aún, ¿no? Con esta posibilidad que nos das de leer las 50 leyes que hacen sentido a estos espacios feroces que son del poder, pero también maravillosos. Y yo quiero felicitarte con un gran abrazo, de verdad, que me mandes el libro cuando lo pueda ir a buscar en esta situación de confinamiento y de salud compleja. Pero felicitarte, Alberto. Te voy a mandar lo que escribí porque de verdad me inspiré de mucho corazón, y felicitarte y dar las gracias por tener la capacidad, como decía el rector Enio Vivaldi, de la sistematización rigurosa, ¿no? Y científica que uno puede hacer como sociólogo, como socióloga, aportando desde una mirada de las artes, la cultura y sobre todo de la vivencia. Eso, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Claudia, por los comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias. Y simplemente aprovecho porque en parte de los méritos que tú señalas, hubo una idea muy importante que fue justamente en esta ocasión, además del trabajo de la editorial como editores, yo antes fui mandando lo que iba avanzando a una editora mexicana que había trabajado con ella en otro proyecto muy interesante. Entonces ella un día me llama y me dice: me parece súper interesante, pero cuéntame más sobre cómo nace el libro. Entonces le explico un poco.
y me dice, esa historia tiene que estar, esa historia personal tiene que estar. Entonces le digo, no, yo normalmente no hago esas cosas, qué sé yo. Entonces me dice, no, tiene que estar. Entonces yo la meto, la historia tímidamente en fragmentos. Sí. ¿Ya? Y luego ella va y me dice, Alberto, te mandé las correcciones y las juntó. Y me dijo, mejor complétalo porque va a quedar, si no lo arreglas, no va a quedar. Entonces quiero hacerle el reconocimiento, Luz América Alvarado, ¿ya? Un nombre bien, bien mexicano, gran escritora y gran experta editora, extraordinaria, que fue la que me dijo, mira, no, es muy importante porque efectivamente un gran misterio de una obra como esta está en cómo lograr que el poder sea empatizable. Aquí una cosa que nos cuesta mucho, es parte de lo que no entendemos del poder es porque no podemos empatizar con el poder. Y en ese contexto, entonces, ese consejo fue súper importante. Para mí me produce mucho pudor el ejercicio, pero sí me parece que es muy valioso. Ese ejercicio Antonella lo conoce muy bien porque tenemos un programa de literatura que, Sí. asumiendo que nadie lo escuchaba nunca, hemos contado toda nuestra vida en 10 años. Entonces, la gente que nos escucha sí sabe todas esas cosas, pero normalmente yo no, esas cosas no las expreso. Así que bueno, muchas gracias Claudia y muchas gracias a Luz América. Aprovecho de mandarle un gran saludo desde acá, desde Chile, hacia Ciudad de México. Don Felipe Bianchi, vamos por usted. Para su lectura. Vamos, entonces, muy buenas noches a todos y a todos los que están participando de esto. Tenía la tentación de hacer el chistín manido de decir que esta presentación tenía más presentadores que candidatos a la presidencia, pero veo que somos solo 6 y eso es un número bastante bajo en la comparación con los actuales candidatos a la presidencia. A propósito que mencionaba Darío a Khartoum, que así se llama este prestigioso caballo, me di cuenta, fíjate, por primera vez, hay que ponerle un poco voluntad, pero vale la pena hacer el mapa, que esto podría ser un poco el mapa del sur de Italia, siendo el taco de la bota, obviamente la Puglia, con la Sacra Corona Unità, porque la mafia del sur está dividida en 4 grandes familias, ¿no? En 4 grandes organizaciones. Esto, pongámosle un poco de voluntad, insisto, podría ser Calabria y la 'Ndrangheta. Si uno subiera por acá, llegaría a Campania y la Camorra, y los 50, un poco más chicos que lo que es la isla, serían la Sicilia de la Cosa Nostra. Entonces, se da una situación además especial con el dibujo y con la cabeza de Khartoum, que así se llama el caballo, ¿no? Las leyes del poder del padrino de Alberto no son 50, lean el libro, podrían ser un poco más. Y yo le quiero agregar otra, fíjate, que tiene que ver con, para tener poder, diversificar siempre. O sea, no poner los huevos en la misma canasta, que es un poco lo que hasta nuestra generación hicimos todos, ¿no? Tan bien visto que era permanecer en la misma institución permanentemente, por años, por décadas, por nuestros abuelos, por nuestros padres. Yo siempre cuento que después de 15 años de trabajar en el Mercurio, cuando me salía el Mercurio para ir a la radio y a la tele, mi mamá lloraba y me decía, ¿pero qué estás haciendo? Estás destruyendo tu vida, ¿cómo te vas a ir de una pega tan permanente? Bueno, después aprendimos que era mejor diversificar, y eso lo tenía clarísimo, obviamente, Corleone y la mafia, que diversificó entre el aceite, el alcohol, los juegos en los casinos, los flippers. ¿Eh? Hay una historia súper bonita, se las cuento para que después la busquen, que tiene que ver con la prohibición en Nueva York de los flippers. Una prohibición que encabezó el alcalde de La Guardia, que después terminó teniendo aeropuerto y todo eso. Y lo bonito de la historia es que, aunque ustedes no crean, el East River está repleto de flipper abajo del agua. Los tiraban en camiones, todos los flippers, porque se suponía que era parte de las apuestas de las mafias, a uno de los ríos más famosos de Manhattan. La prostitución, Hollywood, la seguridad, diversificaron siempre en la mafia, y eso te daba de alguna forma poder. Y lo digo porque el autor también lo sabe, y en la búsqueda de su poder ha sido un tipo muy multipropósito todo el tiempo. Partió siendo, como lo dice en el propio libro, un nerd de proporciones, para luego dedicarse a estudiar, a la academia, a la literatura, al fútbol, en la quiebra de la U, cosa que no todo el mundo lo conoce. De hecho, en el libro destruye
a un importante golero de la historia de la Universidad de Chile, a la política, por supuesto, cuando no eran tantos los candidatos, a los bancos, fue funcionario bancario, sociólogo, licenciado en estética, en ciencia política, artista, operático, hombre de medio, analista cinematográfico de alguna manera ahora. O sea, un tipo que ha sabido diversificar para ir adquiriendo en ciertas zonas cada vez más poder, pero siempre con su ley que también está en el libro, no con los códigos de ellos. Estoy en los bancos, pero no con los códigos de ellos. Estoy en el fútbol, pero no con los códigos de ellos. Estoy en la sociología y en la academia, pero no con los códigos de ellos. Eso me parece siempre muy interesante. Dicho esto, vamos al Padrino, que es una obra de ficción que nos muestra una sociedad de ficción, corrupta, donde el poder político es una farsa, una entelequia, donde el Congreso, los tribunales y las leyes son manejadas por una suerte de trenza mafiosa entre los narcos y los grandes empresarios, donde la policía es corrupta y está coaptada, donde la iglesia es un chiste que no tiene voz ni peso y es una caricatura de lo que alguna vez fue, donde en las calles hay balazos y asesinatos, un lugar donde nadie cree en las instituciones porque no funcionan, donde todos buscan una parte de la tajada, no destruir el sistema, como dice el libro, sino mejorar la repartición de los beneficios, donde manda el más violento y el más pillo, que ya no es el ejército. Un ambiente y una situación que algo nos recuerda, ¿no? Creo yo, a todos los que estamos escuchando de este momento. Y a partir de eso, de esa realidad que de alguna forma se repite, yo creo que el libro de alguna forma también, obviamente, establece puentes con nuestra realidad. A partir de eso quiero detenerme en un par de fotografías, porque a mí cuando era chico y veía estas películas, siempre me llamó mucho la atención la impunidad que había en el mundo de la mafia, ¿no? Cómo se mataba gente, cómo se destruían cosas, y nunca nadie pagaba. Mataban 7 personas, después iban a la casa, a la piscina, a descansar, qué sé yo. En las películas de gángster había mucha impunidad. Hacen lo peor y nunca les pasa nada. Bueno, después crecí y me di cuenta que esto tenía un correlato con la información privilegiada, con la colusión, con los sobornos, los arreglines en el fútbol, con el caso Cascada, con el caso Chispas, con las quemas del metro, con los mails del MinSal, con los robos en Carabineros y en el Ejército. Nunca pasa nada. Nunca pasa nada también tiene que ver un poco con la fotografía de este momento. Y me da un poco de risa porque cuando hace algunas semanas se murió Maradona, y perdón por volver un poco a uno de mis temas de origen, muchos de nosotros, los chilenos, decíamos, por Dios, estos argentinos, qué vergüenza estos argentinos, cómo idolatran a Maradona, a Menem y otras personas así, son tan especiales en esa sociedad tan corrupta que es la sociedad argentina. Yo decía, ¿cuál es el principal héroe actual de Colo-Colo? Mi amigo Esteban Paredes, hace pocos años detenido por receptación de especies, pero no le importa porque es un ídolo. De la U, Johnny Herrera, hace pocos años detenido por el asesinato conduciendo un auto en estado de ebriedad de una joven. A nadie le importa mucho. ¿Cuáles son los grandes ídolos de la selección? Vidal, Medel, que vaya que han tenido problemas y vaya que han cometido delitos. Y después dije, no va a salir del fútbol. El ministro de Justicia, el principal defensor de Colonia y Dignidad. El presidente Piñera, presidente 2 veces. El directorio de Colo-Colo, Ruiz Tagle, 2 delitos gravísimos del mundo empresarial. Varela, Leonidas Vial, Ángel Maulén, que el rector lo debe conocer bien porque fue acusado y condenado por cohecho y lavado de dinero por los fraudes y los sobornos a las acreditaciones de la Universidad Pedro Valdivia. Todos esos son parte hoy del directorio de Blanco y Negro que en algún momento podría haber sido un problema haber tenido toda esa hoja de vida, y hoy parece ser un requisito del club de fútbol más importante de nuestro país, o alguno de los más importantes, para que no se enojen el autor y el rector. La impunidad en las películas de gángster y la impunidad en nuestra sociedad. Y la otra fotografía sobre la que quiero hablar es el determinismo. Yo estudié antes de periodismo e historia en la Universidad Católica, y es bien impactante cómo una familia puede ser marcada por el karma o el destino, y generación tras generación caer siempre en lo mismo, que es un poco la historia de los Corleones, ¿no? De Vito, de Sonny, de Michael, de Fredo, de Vincenzo, de Mari.
en distintas etapas. Pero cuando estaba pensando en eso, estaba justo revisando un podcast que había hecho yo hace algún tiempo, que los que tienen buena memoria se acordarán, y aquí quiero meter de nuevo un poco el fútbol, sobre la historia de los pasaportes falsos en Paysandú. Entonces el rector se recordará, 1979, el sudamericano juvenil, donde Chile fue con un equipo de 23 jugadores y los 23 fueron con pasaportes falsos, porque todos eran mayores. Igual le fue pésimo. ¿Qué relación tiene eso con el momento y la fotografía de la sociedad? Los 23 usaron pasaportes falsos porque se coludieron para que eso fuera posible. La ANFP, que era la asociación central en esa época, el entrenador, los jugadores, la casa de viaje que los llevó a Uruguay, donde estaba Paysandú, el gobierno, desde luego, el gobierno militar, y el registro civil, que tenían como costumbre, el gobierno del registro civil, esto de falsificar pasaportes. 2 años antes había sido el asesinato del Letelier en Washington, con un sistema bastante parecido para que pudieran viajar Townley y Fernández Larios. Pero, ¿cuál es el punto en esto que quiero hacer a propósito de estas familias y este determinismo, ¿no? El presidente de la Asociación de Fútbol en ese momento era Eduardo Gordon Cañas, general de Carabineros, que después se escapó y fue enviado como embajador a Honduras. Eduardo Gordon Cañas, hijo del coronel Eduardo Gordon Benavides, que si uno hace historia, o ha leído algo de historia, sabrá que estuvo implicado como carabinero y fue condenado por la matanza del Seguro Obrero en 1939. Fue uno de los partícipes, como carabinero, de la matanza del Seguro Obrero. Primo, Eduardo Gordon Cañas, de Humberto Gordon, director general de la CNI, responsable de varios delitos de lesa humanidad, entre ellos el asesinato de Copel Jiménez y muchos más. Creador, en el fondo, de la CNI, el primer director de la CNI. Hermano de Sergio Gordon Cañas, procesado por estafa el 2014 en su rol de presidente vitalicio de la Caja de Empleados Públicos, por la apropiación de 3.500 millones de pesos que cobró como vacaciones no tomadas durante el ejercicio del cargo. 3.500 millones de pesos. Y padre de Eduardo Gordon Balcarce, general en jefe de Carabineros durante el gobierno de Michelle Bachelet, que fue procesado por malversación de fondos y debió dejar la institución. Mira la cantidad de generaciones que se van uniendo en esta historia, que lo pongo como ejemplo nomás de que no miremos siempre solo a Argentina, no miremos siempre solo a los Corleones, no miremos siempre a la mafia italiana, porque la verdad es que esta historia, que es tan universal, en el fondo, cuando uno empieza a revisarla y a mirarla, empieza a ver las enormes conexiones que todas estas cosas tienen con nuestro Chile actual y antiguo. Así que quería hacer solo ese análisis lo más rápido posible, porque somos muchos, y quiero agradecerle a Alberto por esta invitación. Yo conocí a Alberto, obviamente, primero en los medios y después trabajando juntos en un programa que hacíamos en la radio Sonar. Y era uno de mis invitados favoritos, porque cada vez que iba nos entreteníamos mucho hablando de fútbol, de música, de historia, de política. Y cuando uno encuentra a personas así, es difícil dejar de seguirlos, porque no solo son muy entretenidos, sino que te alimentan. Así que, perdón, Alberto, por haber usufructuado del alimento que eres hace rato para la sociedad chilena. No, por favor, Felipe, para mí ha sido un placer y un gran descubrimiento también, efectivamente, porque el estigma que corroe al periodismo deportivo pesa mucho en esas cosas, y entonces es un estigma que a veces limita al norte con el estigma de ser Miss Chile. O sea, entonces... Gracias, Alberto. Y la verdad... Otra gran mafia italiana. Chapacase, Guarello, Mauriciano, Carcuro, Bianchi, claro, también. Sí, pues. No, pero yo aprendí también ahí en esas conversaciones, en los relatos, en esta cosa fantástica que es improvisar en radio, que es llegar y decir, ¿de qué vamos a hablar? Entonces, que es muy interesante de las profundidades a las que se podía llegar, y por ahí me encontré además, alguna vez te mandé una foto de algunos cuentos tuyos que me encontré ahí en las calles, en los libros usados, así que muy, muy interesante. Yo quiero aprovechar, porque tú partiste diciendo algo que es muy importante y tiene que ver con y aprovecho el momento. Tú dijiste
que una de las cosas importantísimas a entender es que uno puede entrar a cualquier lugar, pero nunca con las leyes de los otros. Que tampoco uno puede entrar con solo las leyes propias, porque si no, no es pertinente en el lugar, pero hay que construir una manera de entrar para no estar nunca con las leyes de los otros, porque las leyes de los otros, que es una cosa que la familia Corleone, que Vito Corleone entiende perfectamente, las leyes de los otros son leyes que les convienen a los otros, es lo lógico. Y en ese contexto quiero dar un agradecimiento, y como agradecimiento lo puse en uno de los epígrafes, un diálogo que es real, que es la primera persona que al mismo tiempo me hizo entender esto y que al mismo tiempo me llevó a ver El Padrino por primera vez al cine, ¿ya? Que fue Boris López, tío, en realidad novio en ese entonces de mi tía, de la hermana menor de mi mamá, y luego ya se casaron y qué sé yo, hasta el día de hoy, Boris, y que se convirtió en algún momento como mi hermano mayor, en cierto modo, que era el que te decía, hazlo, o sea, no pasa nada, ¿ya? Entonces yo normalmente era un tipo muy prudente y no hacía esas cosas que no me parecía que había que hacer, ¿ya? Era muy bien portado, entonces me decía, no, ya, salte, cuando yo era niño me trataba de pagar para que dijera un garabato, porque él no decía garabato y cosas así. Entonces, bueno, pero cuando fuimos en ese tiempo, cuando la película era famosa, había que ir a comprar la entrada antes, no por internet, por supuesto. Entonces fuimos, me acuerdo, al cine, que creo que fue en Las Lilas, a comprar las entradas, ¿ya? Temprano, para ir en la tarde, íbamos a ir con mi mamá y él. Entonces fuimos a comprar las entradas temprano, y compramos las entradas, y me fui con el cartel que decía para mayores de 18 años, y yo tenía 14. Entonces le digo, no me van a dejar entrar a ver esa película porque no tengo la edad mínima. Y él me contesta, esta película no se puede ver cumpliendo las reglas. Entonces, bueno, efectivamente, parte importantísima de todo este proceso es entender esa dinámica. Entonces parto haciéndole el agradecimiento a Boris López sin esa experiencia límite que fue El Padrino 3, sin haber visto la 1 y la 2, teniendo 14 años, y naturalmente la experiencia de alguien de 14 años recién saliendo de la dictadura, no era, digamos, tampoco una experiencia alucinante, digamos, no era que la movida cultural había llenado las calles, ni mucho menos. Así que le doy un agradecimiento desde aquí a Boris, y les dejo con Antonella Esteves, compañera de ruta ahí en la República de las Letras y en la radio de la Universidad de Chile muchas veces. Muchas gracias, Alberto, y muchas gracias por esta invitación, y hola a la Claudia, rector, Felipe. Como yo sabía que iba a estar entre tanta gente notable, la verdad es que me preocupé mucho y estudié caleta para esta situación, y para hablar desde un lugar que a mí me resultara cómodo, familiar, que es básicamente la historia del cine. Y lo que voy a proponerles es cómo Francis Ford Coppola usó 5 de las 50 leyes que Alberto instala en este libro para lograr hacer El Padrino, básicamente. Todo bajo esta primera norma que todos aquí han repetido, que es no aceptes las leyes de otros, en ellas morirás. Entonces, la primera ley, que es la primera ley que usa Coppola, es todas las situaciones, condiciones y vicisitudes pueden ser una oportunidad. Por ello, cada circunstancia y lugar debe ser estudiado en detalle. Y bueno, a Francis Ford Coppola y a su generación le toca un Hollywood que, Alberto lo dice al final del libro, ¿no? Y estoy contando básicamente historia del cine, y es una historia bastante conocida, pero me interesa admirarla desde acá. Le toca un momento en la historia del cine y en la historia de Estados Unidos particularmente muy rara, que es en que los estudios, lo que refería el rector antes, ¿no? En los 40 estaba esta tensión, todavía no aparecía la política de autor ni la teoría de autor, entonces lo que la llevaban eran los productores. Y eso fue hasta los 60, y en los 60 hay una distancia muy importante entre lo que el público está pidiendo con todo el movimiento social, ¿cierto? El movimiento feminista, el movimiento pacifista, el hipismo, etcétera. Y las películas venían haciendo lo mismo que en los últimos 20 años, entonces empiezan a entrar en una crisis profunda, y en ese momento empiezan a entrar empresarios, y empiezan a salir los productores, y empiezan a entrar empresarios a participar de lo que son estas productoras. Y en esta crisis de creatividad hay una oportunidad para esta generación nueva, que son las primeras generaciones salidas del cine, donde viene Scorsese y Spielberg, ¿cierto? Y el mismo Francis Ford Coppola, quien además venía de hacer cine B. Y tenía un par de películas dirigidas por él, y aparece entonces este guión del Padrino que habían comprado por chaucha, realmente,
antes de que El Padrino se transformara en este super bestseller mundial, y cuando se transforma en este super bestseller mundial, empieza a haber un interés y una tensión muy fuerte de parte de los productores frente a lo que estaba haciendo Francis Ford Coppola. Entonces me pareció interesante pensar lo que a él le pasa, que él se quiere ir de Hollywood y forma Zoetrope junto con sus amigos para hacer otro tipo de cine, un cine de autor. Él viene muy influenciado por el cine europeo y él viene muy influenciado por el cine japonés también. Él dice que todo lo que sabe de violencia lo aprendió de Kurosawa. Y por eso hay poca, pero muy eficiente violencia en las tres del Padrino, y empieza entonces a querer hacer otro tipo de serie. Sus dos primeras películas, la verdad es que son muy interesantes, pero son un fracaso, y Zoetrope está corriendo riesgo de que no existan más, y George Lucas lo convence de que acepte esta oferta que está recibiendo de la Paramount para hacer El Padrino, y él como que no quiere, hasta que se da cuenta, y eso es muy importante para lo que vamos a ver en el libro, ¿no?, de que esto que él leyó inicialmente, este libro de Mario Puzo, que él leyó inicialmente como una historia de mafia, realmente era una historia de familia. Y eso es lo que a él le parecía que era importante. Y bueno, además con la colaboración de Mario Puzo en los 3 guiones, pudo efectivamente entrar a aquello que transformó la historia en algo universal. Porque aunque uno no sea siciliano, uno puede entender los valores familiares. Y de ahí la decadencia y la maldición de Michael, que abandona un poco la elegancia y las maneras que tiene Vito Corleone, que finalmente termina siendo el héroe de la historia y el héroe del libro de Alberto. O sea, es él el que sabe llevar las cosas con ciertos valores, con cierta elegancia. Y también lo que quiere hacer Francis Ford Coppola es contar un poco la decadencia de Estados Unidos en manos del capitalismo. Y es lo que le pasa a Michael, básicamente, ¿cierto? Que aunque existe esta impunidad de la que habla Felipe, de que no va la policía inmediatamente por ellos una vez que matan a una cantidad de gente, sí vemos el costo que se paga. Y ahí hay un costo más bien existencial que sufre Michael por no haber logrado vivir bajo las alturas de las condiciones de su padre. Entonces, Coppola es capaz de estudiar el contexto en donde él puede hacer esta película, con muchísima dificultad. De hecho, hay un montón de documentales y historias que cuentan el mismo Coppola y los actores que en todo momento ellos pensaban que les iban a cerrar la película y que les iban a cerrar la película. Y ahí me salto a la ley 28, en momentos difíciles gana tiempo. Entonces lo que él hacía era ganar tiempo y hacer muchas pruebas y filmar, porque en cualquier momento iban a venir por él y iban a decir, ya, se baja esta película. Tanto así que hay un momento en la filmación en que le ponen otro director en el set. Un tipo que está ahí todo el tiempo vigilando porque sienten que en cualquier momento va a aparecer este quick, que lo van a llevar de la cabeza a Francis Ford Coppola porque no está haciendo lo que el estudio quiere. Entonces, ¿sobrevive cómo? Siguiendo las leyes. La otra ley que sigue es la ley 6, que es muy importante para lo que llega a ser El Padrino. No toda acción debe responder a una estrategia, pero toda acción debe ser coherente con la estrategia. Entonces, una de las gracias y por qué Coppola estaba en la lista de los directores posibles, le preguntaron como a 9 directores antes de preguntarle a Coppola. Coppola dijo que no, hasta que George Lucas lo convence de que haga la película, es porque él quiere contar esta historia de familia italiana y por lo tanto necesita actores italianos. O actores que puedan representar el mundo que él tiene en la cabeza. Porque aunque en el libro el personaje Michael Corleone pareciera ser mucho más rubio, mucho más guapo, por lo tanto la Paramount les pareció que Robert Redford era perfecto, él quería al Pacino, y él quería al Pacino, y él quería al Pacino, y nosotros decimos, obvio hoy día, pero en ese momento el Pacino era un tipo de Broadway, era un tipo de teatro que no era famoso, y que era un tipo muy duro, pero a pesar de toda la gente, entonces él hizo, y de hecho hay documentales que muestran que casteó a todo el mundo, casteó a Martin Sheen, casteó al mismo James Caan, que termina siendo Sony, lo casteó para Michael, pero entre medio castea al Pacino y lo muestra hasta que convence a todo el mundo que eres la persona. Entonces uno puede decir, ¿era necesario dar esa pelea? Marlon Brando es otra pelea. De hecho, la famosa frase que le dice el productor al abogado, ¿cierto?, en El Padrino 1 de este hombre nunca va a hacer esta película, es lo que le dicen los productores de la Paramount respecto a Marlon Brando. Marlon Brando nunca va a hacer una película de la Paramount. Y al final lo que hace, después de muchos convencerlos y insistir estratégicamente, es que le dicen, ok, esta es una película de bajo presupuesto, se supone, eso era lo que quería la Paramount, que fuera una película de bajo presupuesto. Si quieres a Marlon Brando, tienes que conseguir que la haga por nada. Antes tiene que hacer una prueba de personaje y maquillaje,
y lo convence, están los materiales en donde vemos a Marlon Brando jugando ya con la papada, ¿cierto? Y empezando a jugar con esta cara que vamos a encontrar luego de Vito Corleone, y que por supuesto no haga ninguna de las travesuras y pataleos que lo han hecho famoso ya en esa época. Ya Marlon Brando adulto ya era bastante famoso, infame en Hollywood, porque era un tipo muy volátil, diríamos, ¿no? Y lo consigue. Entonces, me parece que eso es interesante, pensando en esa ley que describió Alberto, de que ¿podría haber hecho la película con otra gente? Sí, pero para lo que él quería contar, para la estrategia final, para la atmósfera que él quería tener, porque básicamente lo que él quiere hacer es Shakespeare. Lo que quiere hacer es la historia del rey con 3 hijos. Y el hijo que estaba motivado para ser el hijo puro, el que iba a limpiar, el que iba a ser en algún momento antes de su muerte, Vito le dice a Michael, el que va a ser el gobernador o el senador Corleone, yo no quería que tú te involucraras, es finalmente el que termina tomando mano, porque los otros 2, uno en la violencia, que hay otra de las leyes, pero se aplica a Sony, ¿cierto? Llevado por la violencia, a Sony lo perdemos, ¿cierto? Fredo, bueno, no podemos contar con Fredo, que también ahí aparece como un espejo oscuro de una de las leyes, termina siendo Michael el que toma el cetro, tristemente también, porque no es que Michael lo pase tan bien en ese ejercicio. Luego, cuarta ley que me parece que es interesante. Si un estúpido controla un imperio, tú puedes tomar el imperio, a menos que seas más estúpido que ese estúpido y no lo sepas. Y yo creo que también a toda la generación de Coppola, Spielberg y Scorsese, ¿cierto? Y sus amigos que además se iban a carretear juntos a la playa, yo siempre fantaseo con lo que tienen que haber sido esas conversaciones. Ellos entendían que Hollywood estaba en crisis y que Hollywood los necesitaba. Y que si ellos querían, podían tomar Hollywood. Y es muy gracioso porque básicamente ellos aman y odian Hollywood. Esta es la primera generación que se alimenta al mismo tiempo del Hollywood clásico y del cine europeo y oriental que empieza a llegar. Y ellos, claro, se van a San Francisco porque quieren hacer otro tipo de cine y logran al final llevar ese mismo cine y hacer cosas tan increíbles como Taxi Driver o como, bueno, La Guerra de las Galaxias o como Tiburón en esos primeros momentos y revitalizar, y además revitalizar económicamente. Es súper interesante lo que pasa ahí también, porque esta es la generación del blockbuster, esta es la generación que inventa el merchandising asociado a las películas. Bueno, El Padrino fue un tremendo hit desde su primer fin de semana. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen también estando convencidos de la ley número 18. Cualquier característica personal puede ser susceptible de convertirse en un recurso para acumular más poder. Y ellos en un principio son los parias porque son jóvenes, porque son impetuosos, porque son nerds, son extremadamente nerds y cinéfilos, y eso termina jugando a favor de ellos. Y en el caso de Coppola, particularmente para El Padrino, porque él es italiano. Y hay un tema ahí, porque el cine negro, el cine de gángster, tiene una interesante historia, creo yo, en la década de los 30 y la década de los 40. Los 40 se hacen unas películas maravillosas de cine negro y el gángster se transforma en este lugar maldito, ¿no? Pero eran películas hechas por judíos, que eran básicamente quienes hacían Hollywood en ese momento. Y él tiene el superpoder en ese momento de ser italiano y poder contar esta historia desde ese lugar italiano. Y una de las cosas que funciona con El Padrino y que hace que este lugar tan terrible se transforme en un lugar luminoso es esta sensación de familia que tenemos cuando vemos El Padrino. Y este contraste, que además lo hace de manera absolutamente magistral, Gordon Willis, que es el director de fotografía del Padrino, de generar al mismo tiempo, y en las primeras escenas del Padrino 1 está de manera muy evidente, este contraste entre el afuera y el adentro. Afuera es pura luz, de hecho es demasiada luz, ¿cierto? Está la boda, está filmado como si fuera de los años 30, es una cosa muy, muy fuerte, y al mismo tiempo está pasando el mundo interno, y el mundo interno está filmado en crepuscular, está filmado en tono oscuro. De hecho la película parte en negro, y desde el negro empieza a aparecer, ¿cierto?, el yo creo en Estados Unidos, y todo este discurso que es muy interesante. Entonces, me parece que lo que hace Coppola, utilizando las leyes de Alberto, que seguramente las conocía ya en esa época, logra instalar, ¿cierto?, una mirada que es una mirada propia. Y al instalar su mirada propia, cambia la mirada de todos nosotros, incluso de quienes no habíamos nacido en ese momento. Y me parece que lo que nos regala Alberto con este libro es la posibilidad de repensar eso. Yo amo El Padrino, volví a verla ayer para esto y fue como, chuta, la película más buena, se pasó. Y por supuesto cada vez que la veo me pasa eso, pero ahora la vi desde otro lugar, la vi desde el lugar del poder.
de su luminosidad y de su oscuridad, y de qué tenemos que aprender para morir como Vito y no caer como Michael. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Antonella. Muy interesante. Bueno, a mí me parece que una de las cosas que tú mencionas ahí tiene que ver con algo que es parte de por qué me parecía también relevante el ejercicio en un momento determinado. A mí que me gusta mucho Maquiavelo, evidentemente, pasa con Maquiavelo que cuesta comprender sus leyes, porque también son leyes, cuesta comprenderlas porque básicamente son leyes que están pensadas desde muy arriba, están pensadas desde un príncipe, un heredero del trono, alguien que tiene que controlar grandes territorios, que tiene que salir a conquistar, que tiene que construir, ojalá el país, ese era el sueño de Maquiavelo, le trata de hacer la pega para ayudarlo a que construya la Italia, que no se logra construir, de hecho, en ese instante, sino hasta muchísimo, pero muchísimo más tarde, mucho más cercano a nuestra era. Y en ese sentido es muy, muy interesante el ejercicio de cambiar la conversación. De cambiar la conversación y decir, ok, pero la gracia de Vito Corleone es que nos pone en una situación en la cual partimos con un niño de 9 años que tiene que pedir perdón. Y no sirve pedir perdón porque lo van a matar igual, solo porque le han matado a su padre, a su hermano, y luego delante de él a su madre. Cuando uno está tan débil, cuando uno... Esto es lo mismo que los robos. Si uno se roba una cosa chica, se va preso. Se roba una cosa más grande, en la suma y en la resta, igual hay una sanción, pero en la suma y en la resta conviene. Si uno se roba una cosa gigante, te dan un premio. Te dan un premio. ¿Ya? Esa es la tragedia. Por eso el libro parte con esa idea de que hay que aprender que con el poder, cuando uno se mete dentro del poder, hay que cruzar el infierno. Y ese es el gran tema que está en la literatura política muchas veces muy, muy tratado. Yo quiero finalmente, porque con esto cierro mis alocuciones también, quiero finalmente, bueno, primero, por supuesto, agradecer esta invasión metafísica de italianidad que ha venido sobre mi vida desde que conocí y construimos una familia con Claudia Castaña, que ella no es italiana, pero su padre es italiano, y la verdad es que un padre muy, muy fuerte, con un carácter muy fuerte, muy, bueno, como corresponde, digamos, con un carácter que heredó completamente mi señora, debo decir. Aunque ella siempre dice que ella se parece mucho a Sony, ¿ya? Dice que es su gran defecto, ¿ya? La pasión la domina, ¿ya? Es de las personas que abre rápidamente el vidrio del auto para señalar los defectos del prójimo, ¿ya? Ideas que te pueden significar problemas, ¿ya? Preguntémosle a Sony, y los autos y las pasiones unidas. Entonces, bueno, le quiero agradecer a ella porque la verdad es que ha sido una cosa increíble a propósito de las divinidades gnósticas o cristianas. Resulta que desde que hace unos 10 años comenzamos a frecuentarnos, luego a vernos, luego a vivirnos y luego a procrear, resulta que efectivamente había una invasión de cosas, de efectos italianos en mi vida, que agradezco mucho porque, bueno, Italia, uno no puede decir que es un gran estado, pero un gran país. Entonces, es una cosa fantástica. Son esos grandes ejemplos en la historia que son incomprensibles, como un país prácticamente sin estado puede vivir perfectamente, sin ninguna, algo que desvirtúa muchas cosas. Y termino simplemente leyendo un fragmentito antes del final, no el final, por supuesto, porque eso sería impropio e indigno. Yo sí creo, en todo caso, los spoilers, me da lo mismo ese tipo de consideraciones. Pero lo leo porque básicamente cuando uno lo ha escrito y entiende que lo escribió puliéndolo, se supone que quedó mejor de cómo uno lo va a decir, se supone, ¿ya? A menos que uno sea italiano o argentino, que lo va a decir mejor de cómo lo escribió, ¿ya? Pero no es el caso, ¿ya? Una compañera italiana del doctorado me decía, pero tú eres muy buena, le decía,
es que es hablando, me decían. A nosotros nos hacen todas las pruebas hablar. Escribiendo, olvídate, me decían. Entonces, dice, hay quienes creen que estas leyes no existen. Hay quienes descreen de toda ley. Vivimos en la época más confusa de la historia, la posmodernidad. Hay quienes creen que esa confusión es libertad, y realmente no lo es. Pero ese tema quedará para otro momento. Por ahora basta decir que vivimos en una época de espaldas a Dios. Eso decía Max Weber, un ateo, en 1905. Para bien o para mal, eso se ha ratificado en las décadas siguientes. Nadie imaginó que llegaría un tiempo en que, por las razones que fuesen, haríamos el esfuerzo por jubilar el poder. Vivimos en una época que pretende dar la espalda al poder, y aunque ese deseo sea cierto, no ocurrirá. En medio de la negación al poder, esta obra pretende decir que el analfabetismo en el poder es un mal compañero de ruta. La voluntad es necesaria, el voluntarismo no. El mismo Max Weber, 13 años después, explicaba que el poder nos ancla al demonio y, por tanto, que su acumulación nos hace vivir con el mal entre las manos. Por eso es tan difícil la alquimia que transforma el poder en respeto. Es esta una operación de limpieza sagrada, metafísica, que requiere magia, poderes sacerdotales, belleza, grandeza. Las catedrales góticas, la Capilla Sixtina, el hermoso texto de los libros sagrados y la poesía de un gran discurso político son formas de conquistar el poder metafísico, el único verdaderamente elevado, el único sin roce, el único que construye una paz perpetua. Eso fue, a mi juicio, lo que lograron de distintas maneras Mario Puzo y Francis Ford Coppola. Hablaba Antonella de la historia de Coppola, que es muy interesante, y habrá que decir que también en él habitó este deseo de construir obras que tenían una cantidad de registros, de similitudes. Ahora que uno me ha tocado ver por los seminarios tantas veces las películas, la teoría de las naranjas, que no está en el libro, pero la teoría de las naranjas, que ruedan, que se desarman, que se arman, que se construyen, depende del momento. La teoría de las sillas, de cómo las sillas y la relación de la silla del que está de pie con el que está sentado, ¿ya? Todos esos juegos, o sea, todo eso, toda esa articulación, esa perfección, que tiene mucho que ver con esta muerte que tú decías de Kurosawa, con esta tradición. Coppola es hijo de un director de orquesta, ¿ya? Sinfónica. Ese gusto, ese detalle, ¿ya? Esa búsqueda de la muerte operática, todas esas cosas. Y creo que es muy interesante para poder entender por completo el poder, entender todas sus transformaciones, no solamente las más brutales, la cabeza del caballo, no solamente el pescado envuelto, que obviamente dicen mucho, pero hay muchas otras que son bastante más elevadas, más sofisticadas, más complejas, y que son parte de este hermosísimo aprendizaje, complicado, macabro a veces. La historia de Luca Brasi, una historia muy macabra que ahí se relata, que nos parece que puede ser una fuente, un apoyo, una ayuda en momentos donde de repente las cosas se ponen duras, en las cosas más pedestres, y la idea del libro, ojalá se logre que se convoquen esos recuerdos personales en el momento en que uno está leyéndolo, que uno vea su propia situación en un momento donde, como a todos nos ha pasado, no hemos respetado estas leyes y hemos caído en desgracia, a veces por un año, a veces por 2, a veces por más tiempo, más improbable, pero a veces pasa por toda la vida, ¿no? Es una cosa dura estos encuentros habitacionales con el poder. Ya está Darío Quiroga entre nosotros nuevamente para operar de verdugo de este momento. Don Darío. No se escucha, Darío. No se escucha. Darío me jodió todo el rato que no se me iba a escuchar, que no. Mira, ahí está. Es la lección, ¿viste? Darío, por Dios. Saca el micrófono mejor. Limítate a ser tú. Ahí sí. Ahí sí. Muy bien. No, ya tenía la media chiste preparado, pero se acabó todo. No, grandes presentadores, de verdad. Yo me dediqué, aproveché de estar invisible y me dediqué a mirar las 1.500, 1.600 personas que están conectadas en este minuto viéndolo en directo, y los comentarios y cómo de verdad cada una de las 4 presentaciones de tus invitados, Alberto, han sido súper valoradas. De verdad que hay, yo creo, momentos muy, muy poderosos, muy interesantes, y con 4 lecturas y relecturas que evidentemente complementan. Además, en esta semana que vamos a estar con el seminario, sí que vamos a estar empadrinados de comienzo a fin. Así que, nada, yo creo que hablo sencillamente por quienes estuvimos mirándolo y lo disfrutamos muchísimo. Así que,
Bueno, yo creo que sí, efectivamente. De hecho, creo que también alcancé a mirar algunas cosas, no muchas, porque evidentemente eran muchas los comentarios, pero efectivamente ha sido un agrado ver que también haya habido esta recepción de los comentarios que me parecían obviamente muy interesantes, porque el acto curatorial de armar una presentación de libro siempre es muy complejo. Y en este caso a veces hay que innovar, a veces hay que hacer cosas distintas. En este caso había que ser como Don Vito, ¿ya? Un poquito conservador, ¿ya? Construir una cosa muy bien hecha, sin sorpresas, con personas que pudieran decir cosas muy interesantes sobre cada uno de los aspectos de los ámbitos, y ha funcionado maravillosamente bien. Y simplemente le deseamos, además aprovechamos de desearle al rector que en esa batalla que tiene que librar, donde va a tener que desplegar bastantes barcos, porque hay una cosa que está en una de las leyes, y es que el enemigo que está al frente de uno, el que está negociando, no es el enemigo último. El enemigo último está detrás, y cuando uno conoce a ese se da cuenta después de que no es el enemigo último, que detrás de ese hay otro enemigo último, un enemigo poderoso, implacable, que también conoció un director técnico de la selección chilena. Nada más digo. Muchas gracias por todo, muchas gracias Alberto, felicitaciones. Yo hago un saludo, no sé si todos tienen su copa, pero algunos si están ahí viendo desde Bueno, sus algo casas, tenemos. para la buena aventura también de este libro. Hoy estuvo Alberto, de hecho, firmando. Mañana en la mañana está de 10 a 1 de la tarde en el centro para los que han comprado, los que no se comunican por interno al correo. Pero, en fin, en buena hora, que pese a la pandemia y pese a la distancia física que exige este momento, entre todos hemos demostrado, entre todos y todas hemos demostrado que eso no implica y no es sinónimo de distancia social, y que en realidad lo que ha habido acá, más las 1.500 personas mirándolo a través de YouTube Live, es mucha cercanía social, así que en buena hora, porque le hace bien para pensar el poder desde otros lugares. Así que hasta la próxima. Salud. Muchas gracias. Chao, hasta la próxima. Chao. Chao, chao, chao. Gracias. Gracias. Gracias.